bienvenidos a todos a un nuevo programa de El Epílogo de Gilgamesh, cuarta entrega de esta tercera temporada, cada uno como lo quiera ver, como digo siempre. Y hoy estamos aquí con un amigo mío, porque Álvaro y yo somos amigos de hace, bastante tiempo, nos conocimos en 2019, o sea, ya son 4 años y medio de conocernos bastante bien. Y bueno, aquí está con nosotros Álvaro Iturbe Jabaloyes, supongo que lo veréis ahí, que viene en el nombrecito que te sale en el Zoom. Y venimos a tratar una cuestión hoy físico-filosófica, que, además de otras cuestiones, el tema principal del programa de hoy va a ser el tiempo, es decir, las distintas concepciones del tiempo que se contemplan ya no solo desde la historia universal, que eso también lo veremos al inicio del programa, sino como principalmente, que es lo que Álvaro entiendo que domina a un nivel más amplio, los dilemas de la cuestión del tiempo que hay ahora mismo en las perspectivas de la física contemporánea. Y bueno, para ello, pues antes de comenzar la cuestión principal del programa, que además también trataremos los puentes que hay entre la física y la ciencia específica, la filosofía y la ciencia, específicamente entre la filosofía y la física. Bueno, antes de comenzar esa cuestión, me gustaría, Álvaro, que te presentes un poquito y luego ya entramos en el meollo. Bueno, pues hola a todos. Yo, como ya ha comentado Miguel, soy Álvaro Iturbe. Actualmente estoy estudiando física en la Universidad de Granada. Acabo de terminar mi tercer año. Y principalmente, pues eso, siempre he tenido grandes inquietudes por la física desde muy, muy pequeño. Y más adelante, en mi época de instituto, descubrí la filosofía gracias a un profesor mío de matemáticas, con el que todavía mantengo relación. Me fue introduciendo poco a poco y desde entonces siempre he llevado como una especie de paralelismo entre ambas, estudiando física de manera formal, por así decirlo, siguiendo la academia, pero siempre complementándolo con filosofía, con diferentes textos, diferentes libros, comunicándome con profesores de la propia universidad que me han ido guiando un poco, principalmente en esta cuestión del tiempo y anteriormente sobre la nada. Siempre han sido como las dos cuestiones centrales en filosofía que más me han interesado y la conexión que tiene la misma con la física. Interesante, ya digo, Álvaro y yo, así un poco por la anécdota, nos conocimos en febrero de 2019 en una charla que dio en la Universidad de Málaga, el proyecto Mentorac, que recuerdo que tu charla fue sobre el bosón de Higgs. Tú tenías en aquel entonces, puede ser, tuvieras 16 para 17 años, y yo en aquel momento tenía, pues si estamos hablando de 2019, yo tenía 14 años para 15 que cumplía a final de año. Y bueno, fue un encuentro así, en fin, fortuito, ¿no? De estos que se dan en la vida así sin que como casualidad. Y bueno, pues aquí estamos hoy realizando un programa sobre estos dos campos tan interesantes que son la relación que existe evidentemente entre la filosofía y la física. Bueno, para comenzar, si quieres, Álvaro, vamos a plantear la cuestión que antes de meternos en el asunto del tiempo, que creo que será lo más enjundioso y lo que nos ocupará la mayoría del programa, me gustaría que me aportaras, o nos aportaras, mejor dicho, cuál es tu perspectiva de la relación existente entre la física y la filosofía. Si quieres centrarte en algún aspecto concreto de la filosofía para relacionarlo con la física, me parece bien. O sea que todo tuyo. Bueno, pues principalmente yo diría que la relación entre física y filosofía es que la filosofía tiene que decirnos cómo trabajar metodológicamente en física y también encontramos muchos problemas en física que están mal planteados. Es decir, por ejemplo, un ejemplo clásico que a mí me gusta poner es el de la nada. En física hay muchos físicos que confunden la nada con el vacío, que son dos conceptos completamente diferentes, de los cuales podemos hablar luego un poco, pero también es cierto que le atribuyen propiedades a la nada, ¿vale? Esto es completamente incorrecto, en tanto que la nada es un concepto y no una cosa. Sin embargo, en física, como en física no vemos filosofía normalmente, de primero de carrera empezamos con métodos matemáticos, empezamos con asignatura de física general, pero a no ser de que cojas una optativa, por ejemplo en Granada, que es del grado en química, no vas a ver filosofía en todo el transcurso de tu carrera. Entonces, trabajamos con los conceptos físicos de forma completamente operativa, de forma que nos son útiles, pero no llegamos nunca a la profundidad de esos conceptos, qué relación hay entre ellos, o si realmente estamos hablando con propiedad de los mismos. Por eso yo creo que la relación entre física y filosofía es fundamental y considero también que, por ejemplo, en el grado en física se debería de ver un poco de semántica, un poco de epistemología, un poco de ontología, para enfocar bien los conceptos que después vamos a trabajar a lo largo de la carrera. Posteriormente, cuando uno ya va avanzando más, cuando se va adentrando más en los terrenos de la física, sobre todo los más especulativos que hay hoy en día, también uno se percata de eso, de que la mayor parte de modelos y teorías que hay actualmente utilizan conceptos que no están bien planteados, como digo.
Por ejemplo, sobre todo en el caso de la nada o incluso en el propio caso del tiempo del que luego vamos a hablar, se habla muchas veces de el tiempo como una cosa cuando realmente probablemente sea un concepto que nosotros hemos construido en torno a lo que es el cambio. Pero incluso en lo más fundamental de la física, como por ejemplo es la energía que es un concepto fundamental en física, nos encontramos que se le atribuyen propiedades que no tiene. Es decir, a la energía se dice muchas veces energía pura, energía, diferentes tipos de energía, etcétera, pero la energía no es una cosa, la energía es una propiedad de la materia. Es una propiedad de la materia, no una cosa. Luego no podemos asignarle propiedades como tal. Entonces se produce constantemente un abuso del lenguaje en torno al término de la energía, en torno al concepto de la energía, que provoca que muchos físicos o muchos graduados en física tengan una concepción errónea de qué es realmente la energía. Y estamos hablando de la energía, que es un concepto fundamental y que es el concepto, por así decirlo, central en toda la física, desde la física newtoniana hasta la relatividad, la cuántica, la energía es el centro de todo. Si ya en un concepto tan fundamental tenemos una visión errada de lo que es porque falta una pequeña base de filosofía, ya no nos podemos ni imaginar cuando nos vamos a conceptos mucho más complejos o mucho más amplios o más especulativos en los terrenos más profundos de la física teórica. Por eso creo yo que la relación entre filosofía y física y que haya un apoyo de la filosofía desde los primeros estadios del grado es fundamental para la formación de los físicos y evitar caer en problemas que a lo mejor no tienen solución simplemente porque están mal planteados. Y a lo mejor se dedican años y años de investigación a un problema que realmente no está ahí, sino que ha estado mal planteado desde el principio. Así Venga, que diría yo entonces, que está la opción. Entonces, ¿piensas que muchas veces desde la propia física, ante el conocimiento de la filosofía, se inician debates que son totalmente estériles y vacíos? E incluso desde esferas bastante altas de la física, ¿puedes considerar que se peca un poco de pensamiento mágico en algunas cuestiones al no evitar, sino al desconocer fundamentos filosóficos de los propios conceptos físicos? Por supuesto que sí, sin la menor duda. Es más, incluso otra de las cosas en las que yo creo que ahora mismo que es fundamental que la filosofía enseña a la física es la metodología. Siempre el método científico ha funcionado como se elabora un modelo y ese modelo se va contrastando con lo que se ve en la realidad, pero ese modelo nunca va a tener una certeza al 100% de que esa es la realidad. Es un modelo que funciona o que nos da a entender que funciona y que nos permite explicar la realidad, pero no significa que nuestro modelo, nuestra teoría, sea la verdad absoluta, porque nosotros podemos contrastar a lo mejor 1000, 2000, 10.000 veces con la realidad, pero no significa que siempre vaya a ser así. Entonces, otra cosa que hay que tener clara en ciencia, sobre todo también en física, es que nuestros modelos nunca van a tener una certeza absoluta. Son modelos que se adecuan a la realidad y que algún día podemos hacer algún descubrimiento que nos haga cambiar. Es algo, por ejemplo, que está pasando mucho con la frontera ahora mismo de la física, teoría de cuerdas. ¿Qué está pasando con teoría de cuerdas? Teoría de cuerdas no ha arrojado desde que se creó ninguna predicción contrastable. Lo único que ha arrojado son modelos matemáticos, modelos teóricos, que tratan de explicar ciertos fenómenos, pero ni siquiera la teoría o el modelo, porque realmente no se le puede llamar teoría como tal, es un conjunto de modelos matemáticos, no hace ninguna predicción contrastable que nosotros después podamos ir con un experimento y ver si realmente tiene alguna correlación con la realidad o no. ¿Qué está pasando? Que como los teóricos de cuerdas llevan desde que se empezó a crear la teoría de cuerdas en los 60-70 estancados, y sobre todo más estancados desde comienzos del siglo, están empezando a plantear que hay que cambiar el método científico, que en vez de nosotros planteamos un modelo y comprobamos a ver si hay predicciones contrastables que lo puedan apoyar, que los nuevos estándares que deben de seguirse en física, por ejemplo, son la belleza, la elegancia de la teoría y la profundidad de la verdad matemática. Si matemáticamente es coherente el modelo, pues probablemente sea verdad. Y eso nunca ha sido así en física. Es decir, tú no te guías porque un modelo sea bello. Que un modelo sea bello o que un modelo sea elegante puede darte una pequeña intuición de que la cosa va bien encaminada o de que al menos está bien formulada en el marco matemático. Pero hasta que no llega la experimentación y contrastarlo con lo que nosotros observamos en los hechos del mundo, no tenemos un mínimo de certeza de que ese modelo puede estar funcionando. Y ahí yo creo que la filosofía de nuevo tiene que hacer una incursión y volvernos a enseñar cuál es la metodología que nosotros hemos seguido siempre. Y no empezar con ese, por así decirlo, pensamiento mágico de, bueno, vamos a seguir solo porque es bello matemáticamente. Y porque hay mucha gente, muchos físicos que están ahora mismo metidos en teoría de cuerdas y que como se está convirtiendo en una especie de callejón sin salida porque no hay ningún tipo de contrastación experimental,
quieren defender a muerte la teoría de cuerdas, pues se van a quedar sin trabajo. Podemos observar también que muchos de ellos se van a otros campos de la física, donde esas técnicas matemáticas que han aprendido sí que la pueden aplicar, porque sí que es cierto que los modelos de teoría de cuerdas han proporcionado herramientas matemáticas que antes no teníamos y que están siendo útiles de aplicación en física nuclear y otros campos de la física como la materia de condensada. Pero eso no significa que los modelos de teoría de cuerdas ni mucho menos estén emparentados con la realidad. Es algo que no se sabe, pero como digo, la clave está aquí. No proporcionan predicciones contrastables y entonces estos físicos están tendiendo a tratar de cambiar cómo funciona el método científico para adaptarlo a la teoría de cuerdas y no que en los modelos de teoría de cuerdas sean cambiados o se estudien de otra forma. Porque ahí está la clave. Se están, por así decirlo, truncando, modificando los modelos epistemológicos, los modelos de adquisición del conocimiento para adaptar, es decir, se está invirtiendo la relación entre la realidad y el conocimiento que nosotros tenemos sobre ella, ¿no? Es decir, se quiere subordinar la realidad al conocimiento que nosotros queremos tener sobre ella. Efectivamente. No sé si se va a llegar muy lejos. Al conocimiento que creemos tener. Efectivamente, eso es. Eso es. Bueno, no sé yo si se va a llegar muy lejos sobre eso, cosas con esa base que se está intentando sedimentar. La verdad es que no me parece lógico. Ya digo, desconocía que se estuviera intentando realizar esta inversión lógica de lo que, bueno, de lo que es la propia estructura epistemológica de la ciencia. Claro, o sea, no es ni mucho menos que todos los físicos claro, estén en eso, pero los que están profundamente metidos en teoría de cuerdas, sí que están intentando crear un pequeño movimiento para tirar hacia su campo y decir, vamos a cambiar, vamos a invertir esa relación para que podamos seguir trabajando en teoría de cuerdas, porque también es verdad que la teoría de cuerdas ha dado mucho dinero y sigue dando mucho dinero, porque se ha permitido ser como una teoría del todo. Entonces sí que es verdad que este tipo de físicos que están muy metidos en teoría de cuerdas no quieren perder todo el trabajo que han hecho, porque han publicado durante decenas, bueno, durante a lo mejor las últimas 2 décadas, papers y papers y papers. Hay una anécdota que me gusta mucho, que comenta un astrofísico que se llama Gustavo E. Romero, en un libro que tiene, que se llama Naturaleza del Tiempo, en el que trata un pequeño capítulo sobre esta cuestión de la teoría de cuerdas, aparte de otros capítulos sobre la cuestión del tiempo, y él habla que hubo 2 estudiantes de doctorado, antes de ser estudiantes de doctorado, que lo que hicieron fue publicar un paper a conciencia en el cual utilizaban muchos términos de teoría de cuerdas y de física avanzada. Pero ellos sabían a conciencia que el paper que están publicando no tenía ningún tipo de sentido. Pero supieron utilizar los términos y mezclarlo de tal forma para que pasara por todas las revisiones por pares y se publicaran. Cuando ya obtuvieron el doctorado y muchos años después, se descubrió la verdad, que lo habían hecho a conciencia para engañarlos y, en cierto modo, también, aparte de conseguir su propio paper publicado, demostrar que en los límites de la frontera de la física donde estamos ahora mismo, muchas veces los propios teóricos de cuerdas y propios físicos tan avanzados supuestamente como estos no entienden de lo que están trabajando, porque si realmente hubieran entendido bien todos los conceptos y lo que estaban viendo, se habrían dado cuenta de que ese paper no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, que aparte de esta inversión que tenemos por un lado, nos estamos dando cuenta también de que muchos de estos teóricos realmente no dominan ni su propio campo como tal. Ahí está ese aura de misticismo y de pensamiento mágico también que comentabas tú antes. Es un problema grave que haya personas que en teoría estén en la cúpula de lo que es la adquisición de nuevo conocimiento científico, que estén intentando, mediante esas artimañas que son más bien una subordinación a su propio estatus personal, es decir, a su propio sustento económico, sacrificar lo que es un conocimiento que realmente una vez logre fundamentarse científicamente debe ser un patrimonio universal de la humanidad. Pero claro, es un problema grave. Bueno, Álvaro, si quieres vamos entrando a la cuestión del tiempo. Creo que es lo que tendrás, bueno, me has enseñado antes los papelitos que tienes ahí. Yo también tengo aquí ciertas anotaciones. No se ve ahí por difumir al fondo, pero bueno. Sí, pero bueno, si quieres vamos entrando a eso. Antes de comenzar justo con esta cuestión y entrar en el meollo de la relación, bueno, la relación o el papel que juega el concepto de tiempo y el tiempo en sí mismo dentro de las perspectivas de la física contemporánea y de la filosofía de la física contemporánea, porque eso, bueno, ya habíamos visto que tiene un papel muy relevante, me gustaría que intentaras dar una definición de tiempo, que entiendo que es una empresa bastante grande vista en la historia universal y visto cómo ha sido un concepto bastante esquivo y que se ha utilizado desde múltiples perspectivas. Vale, dar una definición de tiempo consideraría que es probablemente lo más complicado de todo lo que vamos a tratar hoy. Es decir, yo creo que a medida que vayamos avanzando,
en la conversación que vamos a tener hoy, podremos llegar a esbozar una pequeña definición de tiempo. Para empezar, para dar como un pequeño preámbulo, yo lo que haría sería hacer una pequeña revisión del concepto del tiempo en la historia. Al principio, como comentábamos tú y yo antes de entrar a la reunión, primeramente se concebía el tiempo como algo circular, como algo cíclico. Posteriormente, cuando se llegó a avanzar ya en la época medieval, por ejemplo, San Agustín de Hipona, quiero recordar, él concebía el tiempo como algo puramente mental, como un constructo de la mente para estudiar la realidad. Cuando ya avanzamos hasta Newton, Newton concibe el tiempo como algo absoluto. Concibe que el tiempo es un ente que está separado de todo lo demás y que es como el fondo del mundo, al igual que el espacio. El espacio y el tiempo son dos entes absolutos sobre los que se desarrollan todos los sucesos del mundo. Es la concepción clásica del tiempo absoluto. Se puede decir que, en cierto modo, Newton lo que trató de hacer fue trasladar nuestra noción intuitiva del tiempo a la realidad. Nuestra noción intuitiva del tiempo es precisamente que es como un ente absoluto sobre el que las cosas pasan. Y las cosas van desde el futuro al presente, al pasado. Y lo que es real constantemente es el presente. Y lo que va pasando es que los sucesos se van moviendo desde el futuro hasta el presente y del presente pasan al pasado. Es una noción de Pero cambio. este tiempo, exactamente, un cambio. Este cambio es constante, es un flujo lineal y es igual para todos. Ese es el tiempo newtoniano, ese es el tiempo que nosotros tenemos en nuestra mente, que fue un poco lo que dijo San Agustín de Hipona, que ese tiempo era el que nosotros tenemos la concepción intuitiva en nuestra mente, y Newton trató de coger esa concepción intuitiva, trasladarla a la realidad y decir que realmente eso es un ente, un marco de fondo, por así decirlo, que está ahí y que es absoluto y tiene un flujo que va desde futuro hasta pasado. Eso es la concepción clásica del tiempo newtoniano y fue con lo que Newton trabajó y lo que trató de incluir en sus ecuaciones para empezar a desarrollar lo que se conoce como mecánica newtoniana, que hemos estudiado probablemente la mayoría en el instituto y en bachillerato. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, nunca mejor dicho, llega una gran revolución en 1905, que es la relatividad especial de Albert Einstein. Y con la relatividad especial cambia todo. Porque en la relatividad especial, Einstein defiende que el tiempo no es absoluto. El tiempo es relativo. El tiempo depende del observador. Es decir, en Newton tenemos un tiempo absoluto. Entonces, si para mí dos sucesos eran simultáneos, es decir, sucedían a la vez, esos dos sucesos sucedían a la vez para todo el mundo. Eran simultáneos para cualquier observador, independientemente de que estuviera aquí, estuviera al lado de un agujero negro o se estuviera moviendo a la velocidad de la luz. Sin embargo, cuando llegamos a Einstein lo primero que nos rompe es la simultaneidad. ¿Por qué? Porque uno de los dos postulados básicos de la relatividad especial es que la velocidad de la luz es una constante universal. Y la implicación que tiene que la velocidad de la luz sea una constante universal es que tanto espacio como tiempo dependen del observador. Es decir, si para mí, que yo estoy aquí quieto en la Tierra, dos sucesos son simultáneos, a lo mejor para un observador que se esté moviendo a una velocidad muy alta, casi cercana de la luz, uno de esos sucesos puede ser presente y el otro futuro o pasado respecto a él. ¿Por qué? Porque el tiempo, a medida que tú aumentas tu velocidad, se ralentiza tu tiempo. Es decir, tenemos lo que se llama un tiempo propio en vez de un tiempo absoluto. El tiempo depende de la velocidad de cada observador y también de si está en un campo gravitatorio o no. Ahora explicaremos por qué es esto. Entonces, por lo que rompe la relatividad especial es la simultaneidad absoluta. No existen dos sucesos que sean simultáneos para todos los observadores. Depende del sistema de referencia, es decir, del marco de cada observador. Cada observador va a observar que tiene unos sucesos que son simultáneos con otros, pero para otro observador diferente esto no tiene por qué ser así. Lo que sí es absoluto en relatividad especial es el espacio-tiempo como un conjunto, como un todo. ¿Por qué? Porque Einstein lo que trata de decir es, aparte de que el tiempo es per se, por separado, relativo y dependiente del observador, es también una dimensión más. Al igual que nosotros tenemos las tres dimensiones espaciales, por ejemplo, adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, él defiende que el tiempo es una dimensión más, que algo similar como el espacio. Aunque no está completamente en pie de igualdad, ya hablaremos de eso un poco después, trata de definir que es una dimensión en la que yo me puedo mover de pasado a futuro. Entonces construye toda la teoría, toda la teoría de relatividad en base a ese supuesto, a que el espacio-tiempo, la conjunción de tres dimensiones espaciales más una temporal, como un ente de cuatro dimensiones, ese conjunto, que sería como un bloque, eso sí es absoluto.
Pero todo lo que suceda dentro de él, por así decirlo, si nosotros tratamos de coger un punto y estudiarlo como un punto con 3 dimensiones espaciales y una temporal, ahí es donde está lo que es relativo. Pero el conjunto de espacio y tiempo como tal es absoluto. Posteriormente, Einstein expande su teoría, la relatividad especial, la hace más grande, por así decirlo, para crear la relatividad general tratando de incluir a la gravedad. Y aquí es donde viene la cuestión de por qué, si nosotros estamos en un lugar donde hay más gravedad, el tiempo pasa más despacio para nosotros. Y es porque se entiende que la gravedad es la deformación del espacio-tiempo como tal. Entonces, un cuerpo con masa o con energía, porque al final masa y energía son equivalentes, lo que hace es deformar el espacio-tiempo y como está deformando el espacio-tiempo, está deformando tanto el espacio como el tiempo. Una deformación del tiempo significa que el tiempo pasa más lento. Entonces, hemos pasado desde una concepción cíclica del tiempo al principio a un tiempo absoluto como el que nosotros tenemos intuitivo en nuestra mente, o como decía San Agustín de Hipona, si no me preguntan qué es el tiempo, sé lo que es, pero si me preguntan no sé lo que es. Es una frase que a mí me gusta mucho porque describe mucho la situación en la que estamos ahora mismo con el tiempo. Newton coge esa concepción clásica, intuitiva del tiempo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que es lo que nosotros realmente estamos creciendo como cambio, y lo traslada a la realidad y dice que es algo fijo, inmutable, y viene Einstein y con la relatividad especial y general da un cambio, una vuelta completa, y dice que ahora este tiempo es relativo, que depende de cada uno, de cada observador, de la velocidad a la que se mueva, de a cuánta gravedad está sometida, y que lo que es absoluto no es el tiempo, es el espacio-tiempo como conjunto, que esto después nos conducirá a lo que se llama el universo de bloque, de lo que hablaremos más adelante. Y si ya nos metemos en la cuántica, para esbozar un poquito, lo que sucede es que cuando nosotros llegamos a la revolución cuántica, nos damos cuenta de que magnitudes que antes concebíamos como continuas, por ejemplo, la energía, para pasar de 8 a 9 julios, por poner un ejemplo, tenemos que pasar por todos los infinitos que hay en medio, por todo el continuo. Mientras que cuando llegamos a la cuántica nos está diciendo que, por eso mismo se llama cuántica, que hay unos cuantos, que hay saltos, unidades mínimas de energía. Es decir, que de 8 a 9 julios no hay una cantidad infinita de puntos por lo que pasa, sino que hay un número discreto de puntos, pero muy grande. Como son tan grandes, nos parece un continuo. Entonces, lo que cabe preguntarse es si con la cuántica sucede también que el tiempo pase de ser algo continuo a ser algo discreto. Eso es algo sobre lo que todavía no se tiene una respuesta. Se cree que sí, que probablemente todo parece indicar que el tiempo sea algo discreto también y que las unidades mínimas de tiempo serían el tiempo de Planck y las mínimas de espacio, la longitud de Planck. Eso sí se sabe que son la mínima unidad de tiempo que se puede medir, pero lo que no se sabe es si realmente el tiempo es algo discreto. Para eso haría falta lo que se llama una teoría de la gravedad cuántica, de lo que hablaremos también un poquito al final de todo esto. Pero yo creo que con esto hemos esbozado un marco general del tiempo y como última puntualización importante, decir que el tiempo no aparece como un parámetro fundamental en ninguna de las leyes de la física en principio. Es decir, todas las leyes de la física, exceptuando una, son independientes del tiempo, en el sentido de que da igual que invirtamos el tiempo, es decir, que vayamos de pasado a futuro, que de futuro a pasado, que las leyes de la física se comportan igual. La única ley que parece distinguir de alguna forma el tiempo es la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía siempre tiende a crecer. Pero realmente no es una ley como tal, sino que es algo que se cumple casi siempre, porque es una ley probabilística. La segunda ley de la termodinámica lo que nos está diciendo es que el universo va a evolucionar siempre hacia los estados más probables, por así decirlo, los estados de máxima entropía. Hablar de que entropía es desorden está regular, realmente no es así. Sí. Pero como no, que eso creo que ya lo debatimos en su momento, pero sí. Como noción intuitiva está bien. Entonces, no es que realmente la ley de la segunda ley de la termodinámica se cumpla al 100%, es decir, nosotros, por ejemplo, podemos tener un cubito de hielo, que lo que nosotros usamos normalmente es que se funde en agua, porque es lo más probable. Pero hay una ínfima probabilidad, que probablemente no veamos nunca, que es que el agua se convierta espontáneamente en un cubito de hielo. Eso, la segunda ley de la termodinámica, la ley de la física, lo permiten. Lo que pasa es que es altamente improbable. Por eso, parece que la segunda ley de la termodinámica hace una distinción entre pasado y futuro. Pero realmente esto se debe a que al inicio del universo se supone que el Big Bang fue el estado de mínima entropía. Entonces, como lo más probable es que el universo crezca hacia estados de máxima entropía, parece que hay una flecha del tiempo de pasado a futuro. Pero, de nuevo, esto es una ley probabilística y no es algo
no es una ley como, por ejemplo, la gravitación universal o la segunda ley de la termodinámica, perdón, o las leyes de Maxwell, que es así siempre, es una ley probabilística. Pueden darse sucesos en los cuales, de repente, la entropía disminuya a costa de que la entropía del universo aumente. Entonces, la clave aquí está en que la única ley que parece distinguir el tiempo de alguna manera es una ley probabilística. Esa es la clave que tenemos que trabajar después. Y así yo creo Bueno, que se esboza un poco el concepto del tiempo a lo largo de la historia y damos una pequeña intuición de qué podría ser el tiempo. Y ya después nos meteremos con un poco más de detalle. mira, yo creo que has dado una explicación magistral. Yo tenía aquí ciertos apuntes acerca del tiempo cíclico. Bueno, simplemente quería, simplemente por matizar lo que tenía aquí. El tiempo cíclico es una noción que tuvieron en su origen en Oriente, ¿no? Y que, bueno, principalmente fue explotada por el hinduismo y por religiones de la península de allí, de Indostán. Se habla, por ejemplo, no sé si habrás leído sobre esto, porque es cierto que hay muchos físicos que utilizan estas concepciones de la filosofía antigua de Oriente para luego hacer ciertos postulados contemporáneos, como creo que hablaremos ahora, ¿no? de la CCC de Penrose. Posteriormente vamos ya a eso, desplayar tú, simplemente mencionar eso, el samsara y el nidana que decían los hindúes, luego el tiempo lineal que apareció con el profeta Isaías, si no recuerdo mal, en la tradición judeocristiana, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, creo que también luego hablaremos acerca de la relación que hay entre, bueno, ya lo hemos comentado, pero bueno, creo que seguiremos hablando sobre eso, tiempo, espacio y movimiento, que es algo que incluso se llega a plantear ya en el propio Aristóteles, ¿no? En la física de Aristóteles. Y bueno, sí, sobre San Agustín, justo tenía yo un apunte sobre San Agustín, que es lo que has comentado tú, ¿no? Y bueno, sí, pues la cuestión del tiempo, creo que tenemos no una definición, pero sí que es cierto que creo que hemos delimitado bien lo que viene siendo el marco histórico de la cuestión y hemos establecido el terreno sobre el cual vamos a movernos ahora en el ambiente de la física, ¿no? Bueno, continuamos antes del parón publicitario, que lo digo yo siempre con la cuestión que veníamos tratando. Habíamos hablado del tiempo cíclico y bueno, creo, Álvaro, que querías continuar en esta senda y luego ya desarrollar todo tu argumento del programa. Ya digo que estaré bastante silencioso escuchando a lo que nos dices, si acaso haces alguna intervención. Pero bueno, sobre el tiempo cíclico habíamos dicho, pues recapitular muy brevemente, habíamos hablado de que la noción de tiempo cíclico es la más antigua de la historia de la humanidad y se remonta a tradiciones filosóficas o tradiciones místicas, por así decirlo, muy antiguas de Oriente, en este caso el hinduismo, el budismo, el sijismo, el jainismo, etcétera, etcétera. Luego también lo vemos, por ejemplo, en los estoicos con el eterno retorno, con esa espirosis y palingénesis de esa cremación del mundo y ese renacimiento. Y luego, pues lo retoman, por ejemplo, la noción del tiempo cíclico también que hay, la retoma Poincaré con el teorema de recurrencia, con la cosmología cíclica conforme la toma también Roger Penrose, pero bueno, simplemente por glosar. Quiero que continúes tú con esto, o sea que si quieres continuar por ahí, por el tiempo cíclico, pues adelante todo tuyo. Vale, muy brevemente, comentado sobre el tiempo cíclico, me voy a centrar más que nada en la cosmología cíclica conforme comentabas de Penrose. La cosmología cíclica conforme podemos decir que es un modelo que tuvo cierto auge a principios del siglo también, cuando Penrose publicó un libro llamado Ciclos del Tiempo, si mal no recuerdo, que lo tengo por ahí, en el cual expone su modelo de la cosmología cíclica conforme, en el cual el universo se va sucediendo en diferentes ciclos, de Big Bang y Big Crunch, se inicia el universo, se cierra, y así de forma infinita. Lo de conforme, es decir, eso, ahí viene cosmología cíclica, de que es un ciclo de universo que se va repitiendo, y lo de conforme viene porque se basa en un tipo de modelos que se llaman simetrías conformes, los que no vamos a entrar porque es un poco más técnico. La clave de la idea de Penrose es eso, un universo cíclico en el que el tiempo, por así decirlo, circular, se va repitiendo. ¿Problema que tenemos con la cosmología cíclica conforme? La cosmología cíclica conforme sí que hizo, como modelo teórico, ciertas predicciones experimentales. En concreto, predecía que en el fondo cósmico de microondas, el fondo cósmico de microondas, podemos decir que es como la luz más antigua que tenemos del universo, de aproximadamente unos 380.000 años después de que sucediera el Big Bang, momento en el cual el universo bajó la temperatura lo suficiente como para que la luz pudiera escapar de toda la amalgama de materia y radiación que había y pudiera propagarse por el espacio, y que con el paso del tiempo y la expansión del universo se ha ido convirtiendo, ha pasado de luz muy, muy brillante, ultravioleta, rayos X, etcétera, a convertirse en un fondo de unos 2,7 grados Kelvin, si mal no recuerdo, de microondas.
Esto fue mapeado por primera vez, quiero recordar, en los 90 y más recientemente se ha mapeado por los satélites, por los telescopios espaciales, perdón, Planck, COBE, etcétera. En concreto, la cosmología cíclica conforme, la predicción que hacía era que quedaba como una pequeña huella de los universos anteriores en el nuevo universo. Es decir, que en el fondo cósmico de microondas se tendrían que ver como una especie de circulitos, por decirlo de una forma simplificada, los cuales tenían que tener cierto tamaño y si eso se comprobaba, podrían indicar que eran una prueba o un vestigio del universo anterior. ¿Cuál es el problema que hay? Que con las medidas más recientes que tenemos del fondo cósmico de microondas no se observa lo suficientemente grande estas pequeñas fluctuaciones. Entonces estamos como un poco como hablamos con la teoría de cuerdas. La cosmología cíclica sin conforme ahora mismo es, en cierto modo, un camino sin salida, un callejón sin salida, en el sentido de que las pruebas experimentales que podrían contrastarla no parecen estar, no parecen existir. Entonces, por el momento es un modelo interesante, un modelo que nos puede inducir a la reflexión, que recupera un poco este concepto del tiempo cíclico y que yo creo que tampoco hay que descartar del todo porque siempre es interesante valorar nuevos modelos, estudiarlos y comprender qué pueden decirnos acerca del universo y del tiempo en este caso, pero probablemente, por lo que tenemos ahora mismo, no parece indicar que sea lo que sucede en nuestro universo. No tenemos ninguna prueba concluyente de que haya ciclos de universos constantes, solo tenemos la prueba de que hubo un Big Bang y no tenemos ninguna prueba de que nada de antes hubiera habido antes de eso. También decir que en el modelo cosmológico actual el tiempo se origina en el Big Bang. Luego no tiene sentido hablar de qué había antes del Big Bang porque el punto cero, el tiempo cero es el Big Bang. Entonces, simplemente no tiene sentido hablar de qué había antes, porque antes es una propiedad temporal, es algo que nos ordena sucesos o eventos en el tiempo, ¿vale? Si el tiempo inicial es el tiempo cero, no tiene sentido hablar que había antes, es una pregunta sin sentido. Por el momento, hasta lo que tenemos ahora mismo, el modelo cosmológico actual que nos dice que el tiempo cero fue en el Big Bang. Así que por el momento lo que tenemos que darnos es eso. Hay modelos de cosmología cíclicas que son interesantes, que retoman esta idea del tiempo circular, pero ahora mismo las evidencias experimentales no parecen indicarnos eso. El modelo cosmológico actual no parece indicar eso por el momento. Así brevemente, para comentar un poco la cosmología cíclica conforme de Penrose y modelos similares. Sí, ya que se ha mencionado, y esa similitud que habíamos, creo que eso no lo dijimos en el programa, sino antes de empezar un poco haciendo el comentario, esa especie de retorno a la concepción inicial del tiempo, evidentemente mucho más compleja en el sentido de que tiene un componente científico, un componente técnico muchísimo más. Bueno, pues si quieres continuar con el argumentario que habíamos comentado en el programa, pues por mí es estupendo. Ya digo, yo la intervención es breve que vea, pero si quieres continuar con todo lo que has dicho, del artículo de la infinidad del tiempo, del presentismo, etcétera, etcétera, pues podemos continuar por esa senda si quieres. Vale, estupendo. Para esbozar un poco el camino que vamos a seguir, vamos a partir de un artículo que se publicó en 1908 por un filósofo llamado McTaggart, que escribió un artículo llamado La irrealidad del tiempo. Él lo que trataba de hacer era exponer que había dos formas de entender el tiempo, las teorías o serie A del tiempo y la teoría o serie B del tiempo, con el objetivo de demostrar que el tiempo no existía. Por eso el artículo se llama La irrealidad del tiempo. Lo que sucede es que más adelante se vio que esta forma de clasificar los diferentes modelos que se usan del tiempo en filosofía era muy útil y se siguen utilizando hoy en día para clasificar las diferentes doctrinas que hay. Posteriormente hablaremos un poco del presentismo, de lo que es la definición de presente y diferentes argumentos que hay en contra de esta postura que defendía, por ejemplo, Mario Bunge. Y principalmente nos centramos en que la relatividad especial, de la que hemos hablado antes por el tema de simultaneidad, aboga porque el presentismo no es cierto. Por ello, iremos hacia las teorías B, en concreto hacia el modelo del universo bloque que hemos comentado antes brevemente, que probablemente sí que sea el modelo que sigue nuestro universo según la relatividad general. Y finalmente, esbozaremos un poquito más la cuestión del tiempo, cómo está abierta ahora mismo con el tema de la cuántica y qué es que las modernas teorías de la gravedad cuántica nos parecen indicar por dónde van los tiros. Es un poco el esbozo general para que no nos perdamos en este camino que vamos a seguir. Así que, bueno, pues si quieres empezamos por lo que decía de McTaggart. Como decía McTaggart en 1908, dio dos descripciones diferentes en su artículo sobre la relación de ordenación temporal entre eventos. Estas dos ordenaciones se llaman teoría o serie A del tiempo y teoría o serie B del tiempo. La serie A se conoce como la serie temporal. Es la que podríamos decir que va ligada a nuestra concepción intuitiva del tiempo.
Los eventos están organizados en el tiempo como pasado, presente y futuro. El presente no admite grados, mientras que el pasado y el futuro admiten grados. Es decir, hay pasado más remoto, pasado más reciente, presente, futuro cercano y futuro más remoto. Y la serie de posiciones que sigue los eventos es que los eventos están en un futuro más remoto, pasan a un futuro más cercano, del futuro más cercano pasan al presente, del presente al pasado cercano y del pasado cercano al pasado remoto. Y este es el flujo del tiempo que nosotros vemos, el flujo del tiempo que nosotros percibimos, ese cambio, ese que nosotros percibimos como el paso del tiempo. Si vemos que la serie A se ajusta muy bien a la concepción intuitiva que nosotros comentábamos antes, lineal que teníamos del tiempo. Hay diferentes versiones, diferentes modelos que se engloban dentro de la serie A. Uno de ellos se llama la teoría del devenir, otro es la teoría de la ramificación de universos, pero el más importante y en el que nos vamos a centrar es el presentismo. Ahora hablaremos un poco del presentismo. La otra serie es la serie B del tiempo, o serie atemporal se le conoce también. En la serie B del tiempo, pasado, presente y futuro existen con totalidad, mientras que en la serie A solo existe el presente. Solo el presente es real. El pasado y el futuro no lo son. El pasado y el futuro todavía no ha llegado, el pasado ya fue. En la serie B, el pasado, el presente y el futuro están en igualdad de condiciones. Tienen el mismo valor de realidad. Existen todos. En vez de tener eventos ordenados como pasado, presente y futuro, tenemos que los eventos se ordenan con 3 propiedades temporales fundamentales. Los eventos se ordenan como antes que, después que y simultáneo con. Es decir, un evento puede estar antes que otro, después que otro o simultáneo con otro evento. Esa es la clave de la serie. Y aquí es donde viene el punto importante, son relaciones entre sucesos, no entre cosas. Es decir, no hay una relación entre cosas, sino simplemente entre cosas que cambian, es decir, sucesos. El suceso se define como el cambio en una cosa. Luego, como el presente no es un objeto como tal, no puede moverse. Si un objeto no puede moverse, no tiene sentido hablar de que hay un flujo paso del tiempo, dado que el presente está siempre en el mismo sitio. Los eventos futuros están siempre en el mismo sitio. Los eventos pasados están todos en el mismo sitio. Es decir, los eventos no cambian su posición. Si un evento alguna vez fue anterior a algunos eventos y posterior a otros, siempre va a ser anterior a esos eventos y posterior a esos eventos. Nunca cambia su posición en el bloque continuo de espacio-tiempo del que estaríamos hablando. Esa es la clave. Son todos eventos fijos. No hay un paso del tiempo. No hay un flujo del tiempo. Algunas versiones que defienden o que van enmarcadas dentro de las teorías B son el cuadridimensionalismo, el eternalismo y en el que nos vamos a centrar el universo en bloque, del que hablamos brevemente. Entonces tenemos dos marcos. El marco de la serie A, pasado, presente y futuro. Hay un flujo del tiempo, los eventos pasan desde el futuro más lejano hasta el pasado más cercano, pasando por el presente. El presente es real, el pasado y el futuro no necesariamente. Y en todos los modelos de la serie A, el presente tiene una distinción especial. Es diferente al pasado y al futuro. Y después están las series B, en las cuales no hay un flujo del tiempo, simplemente hay relaciones entre sucesos, los eventos están fijos en su posición y no cambian. Y hay diferentes modelos como el universo bloque. Esa es la clave. La diferencia entre serie A y serie B, que es la base de toda la argumentación que vamos a hacer. ¿Lo sigo? Sí, pues sí, ¿Sí? si aquí haciendo anotaciones, apuntes, sí. Estupendo. Vale, pues empezamos hablando del presentismo. El presentismo podemos decir que es el modelo principal que está dentro de lo que es la serie A. El presentismo se puede definir, como lo define, como te había apuntado Chris en 2010, es siempre el caso en que para cada X presente. O, dicho de otra forma, la tesis de que solo el presente es real. Es decir, hay una distinción clara del presente. El presente es el único estadio temporal que es real. El futuro y el pasado no existen. El futuro y el pasado todavía no existen. Cuando existen será que el futuro se convierte en presente y en ese momento en el que es presente es cuando existe, pero cuando pasa el pasado deja de existir. Entonces, hay un flujo del tiempo, tenemos que el presente es el único real, pasado y futuro no existe. Y después, Chris, en 2003 también, define que el presente, da una breve definición de presente como la suma mereológica, es decir, la agregación de una cierta colección de objetos de todos los objetos con distancia temporal nula. Básicamente, lo que trata de decir con esto es que, como es una suma mereológica,
La suma lógica de objetos es un objeto. Luego, lo que trata de defender el presentismo es que el presente es un objeto. Como el presente es un objeto, es un individuo que está dotado de ciertas propiedades. Como es un objeto, como decíamos antes, un objeto se puede mover. Luego, el presente, futuro cambia presente cambia pasado. Argumenta así que como el presente es un objeto, hay un flujo del tiempo. Esa es la clave. Presentismo, solo existe el presente y hay un flujo del tiempo. Después vendrían los argumentos en refutación del presentismo. Como comentaba antes, cuando McTaggart planteó las dos series, refutó ambas series con el objetivo de llegar a la irrealidad del tiempo que él defendía. El argumento de McTaggart es bastante sencillito y creo que lo podemos gozar aquí para que se entienda bien. McTaggart refuta el presentismo de la siguiente forma. Dice así. Primera premisa, no hay tiempo sin cambio. Esto es lo que acabamos de explicar. Sí. Hay un cambio. Pues él está diciendo, no hay tiempo sin cambio, que es básicamente una de las premisas de la doctrina presentista. Hay un cambio de futuro a presente, de presente a pasado. Luego, la segunda premisa, si el tiempo pasa, los sucesos deberían cambiar respecto a las propiedades de pasado, presente y futuro. Tercera premisa, un suceso dado, por tanto, podría ser en sentido absoluto pasado, presente y futuro. Y la cuarta premisa es que estas propiedades son mutuamente excluyentes. Luego se deduce que los sucesos no pasan, solo son. Como los sucesos no pasan, solo son, entonces no tiene sentido hablar de que futuro y pasado no existen y solo existen presentes, sino que pasado, presente y futuro existen. ¿Qué significa eso? Serie B. Se acaba de refutar la serie. O McTaggart ha tratado de refutar la serie. Con estos argumentos lo que se trata de decir es que no hay un paso del tiempo, no hay un presente que vaya moviéndose, que vaya cambiando, luego el presente tampoco es un objeto, por lo tanto hablar de un flujo del tiempo carece de sentido. Además, tenemos un pequeño problema adicional. Si hubiera un flujo del tiempo, habría que preguntarse respecto a qué se mueve el tiempo, porque cada vez que nosotros tenemos un movimiento, un flujo, es que se mueve respecto a algo. Por ejemplo, si tenemos este objeto que se está moviendo respecto al espacio y al tiempo. Entonces la pregunta es, ¿respecto a qué fluiría el tiempo? Habría que introducir un metatiempo, un supertiempo, por decirlo así. No hay ningún principio ni ninguna razón para introducir este supertiempo y llegar a una regresión infinita. Luego tampoco tiene mucho sentido hablar de un flujo del tiempo por este otro lado. Pero la clave más importante, lo que a mí me parece más importante es que la relatividad especial de la que hemos hablado antes refuta completamente el presentismo. ¿Por qué? La relatividad especial, como hemos dicho antes, defiende que no hay una simultaneidad absoluta. Un suceso no es simultáneo con otro para todos los observadores. Que para mí los sucesos sean simultáneos no significa que para otro observador que se mueva a mucha velocidad, lo sean. Luego, no hay una simultaneidad absoluta. Entonces, como no hay simultaneidad absoluta, no hay presente absoluto. El presente también es relativo. Igual que la simultaneidad depende de los observadores, mi presente no es el mismo presente que el presente del observador que se mueve a otra velocidad. El presente depende del sistema de referencia. Luego, hay una imposibilidad a la hora de definir una relación absoluta de simultaneidad entre sucesos. Como digo, la simultaneidad depende del sistema de referencia. Entonces, hay algunos sucesos que pueden ser futuros para un observador, pero pueden ser pasados para otros. Luego, como lo que existe no puede depender del observador, es decir, no puede depender del sistema de referencia utilizado para describir la naturaleza, se concluye que los sucesos pasados, presentes y futuros existen. No existe únicamente el presente, existen tanto el pasado, el presente y el futuro. Luego, entonces, que se concluye, al igual que con el argumento de McTaggart, que el presentismo es falso. ¿Cuál es el otro punto a favor que tiene la relatividad especial? Que la relatividad especial es un modelo que ha sido contrastado en numerosas ocasiones por la experiencia y parece que es un modelo que funciona. Por el momento es el modelo que mejor se ajusta a la realidad que conocemos. Entonces, probablemente el presentismo por ello mismo no sea la doctrina que debamos seguir. Es decir, si existen pasado, presente y futuro, no únicamente el presente. ¿Vale? Así, esbozando el presentismo. Pero claro, nosotros nos podemos preguntar, vale, me estás diciendo que el presentismo entonces el presentismo no es la doctrina que hay que seguir, la relatividad especial la está refutando. Pero yo sigo teniendo una sensación subjetiva de que hay un paso del tiempo. Yo sigo sintiendo que hay un flujo, que hay un cambio. ¿De dónde podría provenir este flujo, este cambio, esta sensación? Pues de la sensación de que el presente es un instante de tiempo. Nosotros, cuando pensamos en el presente, pensamos que el presente es un instante de tiempo en concreto. El instante de tiempo que está siendo ahora mismo. Realmente podríamos decir que si el presente es un instante de tiempo en vez de una cosa, nos podemos preguntar cuál instante es el presente.
podremos decir que es el ahora. Pero la pregunta es, ¿cuándo es el ahora? Aquí existe un problema con la definición de ahora. El ahora depende del contexto. Es decir, si yo digo existo ahora, no me está ofreciendo ninguna información de cuándo existo. ¿Por qué? Porque si ahora Sócrates, por ejemplo, hubiera dicho hace 2000 años existo ahora, en su contexto, significa que Sócrates existió hace 2000 años. Pero para él sí era el presente, era el ahora. Sin embargo, si yo digo pienso cuando Sócrates dijo existo ahora, para mí es hace 2000 años. Y si yo digo existo ahora, es 2000 años en el futuro de Sócrates. Entonces, hablar de él ahora no nos proporciona ninguna información sobre cuándo realmente estoy existiendo. Luego, entonces, no hay un momento particular del tiempo conocido como una hora absoluto. El ahora, de nuevo, depende de la percepción de la persona y del tiempo, del individuo. Así que la hora, al igual que el aquí, emergen de la existencia de individuos que son conscientes, de individuos que perciben la realidad, construyen el ahora como un elemento que utilizan para distribuirse y entender el mundo. Pero el ahora no existe como algo absoluto. ¿Vale? Luego, no podemos hablar de que se perciba un paso del tiempo, porque no hay una hora como tal, no hay un presente únicamente, el pasado y el futuro no existen. Lo que nosotros observamos es el cambio en las cosas, que eso creo que era lo que tú y yo comentábamos un poco antes. Sí. Lo que nosotros vemos es el cambio, cómo una cosa cambia respecto a un momento anterior. El cambio en una cosa se llama un suceso. Eso es la definición de suceso. Es algo similar a como nosotros percibimos el espacio. Nosotros no percibimos el espacio como tal. Yo no percibo el espacio. Yo percibo relaciones entre diferentes puntos del espacio. Pues aquí sería algo similar. Yo percibo el cambio en las cosas, no percibo el tiempo como tal. No percibo como tal el flujo del tiempo, percibo el cambio en las cosas, como una cosa cambia. Luego, el presente de aquí se concluye que no está como tal en el mundo. No hay una hora absoluto, luego no podemos identificar este ahora absoluto con el momento presente. Hay una especie de presente relativo, por lo tanto no se puede hablar de que el presente está en el mundo como algo absoluto, sino que depende de cada observador. Luego, en cierto modo, se puede decir que el presente emerge de la interacción entre las diferentes cosas, como este cambio que decíamos antes. En concreto, Karl Popper, en 1978, dijo que el presente es subjetivo y es un atributo de la conciencia, es decir, es consecuencia del cerebro. Entonces, aquí se está hablando de que el presente es algo subjetivo y no hay un presente objetivo. Y en cierto modo es lo mismo que estábamos diciendo antes con la relatividad especial. La relatividad especial nos está diciendo que no hay un presente absoluto, como defiende el presentismo, sino que el presente, que diferentes sucesos sean presentes, es algo que depende del observador. Es decir, es un presente subjetivo. Luego con esto se está, en cierto modo, contraargumentando también el presentismo y el presente como tal desde otros puntos de vista. Hay otro argumento que me gusta mucho, que lo dice Le Poivredin, que es muy cortito, que trata de refutar el presente como instante de tiempo. Esto que comentábamos ahora, que hemos intentado refutar. Él los esboza en 3 premisas. Lo que percibimos, lo percibimos como presente. Segunda premisa, percibimos movimiento. Tercera premisa, el movimiento ocurre en un intervalo. En eso estamos todos de acuerdo. Luego, ¿qué es lo que se concluye? Que lo que percibimos como presente ocurre en un intervalo. Es decir, el presente aquí se está refutando que no es un instante de tiempo, es un intervalo de tiempo. Luego, lo que es el concepto de presente pierde su sentido como instante absoluto y único. ¿Vale? Entonces, aquí se refuta el presente. Se refuta lo que es la doctrina presentista del todo, para dejarlo claro. Con ello, posteriormente, se tratan de dar diferentes definiciones de presente, porque en la representación de las leyes de la física, como comentaba al principio, no hay una hora o presente. Las leyes de la física no distinguen entre pasado, presente y futuro. Da igual que un evento vaya del pasado al futuro que del futuro al pasado. Las leyes de la física son invariantes ante este cambio en el flujo del tiempo. Luego, en las leyes de la física no hay una hora o un presente. Por lo tanto, el presente no es una propiedad intrínseca de los sucesos. Como estamos diciendo, como acabamos de decir antes, tampoco es un instante de tiempo. Hemos visto que es un intervalo. Luego, no es un instante de tiempo. Y tampoco es una cosa en movimiento, porque acabamos de refutar que el presente sea lo único que exista. Luego, entonces, el presente es una relación entre sucesos y un individuo autoconsciente que percibe estos sucesos y cómo las cosas cambian. Entonces, el presente es simplemente el cambio que nosotros vemos entre el suceso y la relación entre esos sucesos. Por lo tanto, se pueden intentar dar diferentes definiciones de presente. Se puede hablar del presente como la clase de todos los sucesos simultáneos con un suceso cerebral dado.
Es decir, estamos hablando que el presente es todos los sucesos que yo como sujeto autoconsciente percibo que son simultáneos a mí, pero que no van a ser los mismos que los que son simultáneos para otro observador. Luego, el presente es relativo. Entonces, se puede hablar después de un presente psicológico, que es la clase de todos los sucesos locales que están conectados con un suceso cerebral dado. Ese sería el presente psicológico. El presente espeso se define como la duración más corta a la cual somos inmediatamente sensibles, la duración más corta que podemos percibir. Como estamos hablando antes, el presente es un intervalo, esto sería el intervalo más corto de tiempo de tiempo, que nosotros percibimos como presente, que nuestro cerebro puede percibir. Después estaría el presente físico, es decir, presente psicológico y presente espeso se utilizan principalmente para hablar del presente desde un punto de vista psicológico. El presente físico ya se definiría como la clase de sucesos que pertenecen a un trozo de espacio-tiempo en concreto, que es lo que vamos a hablar un poco más en detalle. Entonces, tenemos que el presente no es una cosa, no es un instante de tiempo, el presente es un concepto. En concreto, una clase de sucesos, y es nuestra relación como individuos con esa clase de sucesos, con esos sucesos que son simultáneos a nosotros, lo que nos da la percepción de presente. Pero el presente no es absoluto y no tiene una existencia como tal. Entonces, el presente no es un punto especial del tiempo. Esa es la conclusión importante. Por lo que se refuta del todo la doctrina presentista. Presentista, sí. ¿Vale? Eso es para refutar lo que es el presentismo y la teoría A. Y ahora, brevemente, ¿cómo se trabaja ahora mismo? Ahora mismo nosotros se trabaja en el modelo de espacio-tiempo. El modelo de espacio-tiempo que comentamos antes surge con la relatividad especial, en el cual las tres dimensiones espaciales y el tiempo se considera como una dimensión más, se unen. El tiempo por sí separado es relativo y depende del observador. El espacio es relativo y depende del observador, pero cuando se unen en un solo bloque, que es el espacio-tiempo en todo su conjunto, que se podría entender como todo el espacio y todas las ordenaciones temporales en un único bloque, sí, eso sí que es absoluto. Luego, el espacio-tiempo es el sistema de todos los sucesos que acontecen a todas las cosas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se describe esto? Como hemos dicho que son 4 dimensiones, se describe como una variedad cuadridimensional, es decir, como un bloque de 4 dimensiones. Y los puntos en el espacio-tiempo representan la totalidad de los sucesos, es decir, los cambios en todas las cosas. Cada punto nos indica los cambios en las cosas. Entonces, un proceso que se dé dentro de este espacio-tiempo puede ser representado por un objeto en 4 dimensiones, que tenga 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Es decir, con 3 coordenadas espaciales y una coordenada temporal, delimito un suceso. Por ejemplo, estoy teniendo esta reunión en 3 direcciones, es decir, digo en qué coordenadas estoy espacialmente y en qué momento del tiempo estoy. Y delimito como un objeto cuadridimensional con 4 puntos dónde estoy ahora mismo y qué estoy haciendo. ¿Vale? Entonces, cada proceso que está en el espacio-tiempo se delimita como un objeto cuatridimensional con 4 coordenadas. Luego, entonces, el espacio-tiempo como tal se puede describir desde un punto de vista de 4 dimensiones, como un bloque entero. Como es un bloque entero, el bloque es absoluto, no cambia, es un bloque absoluto, claro, no cambia. El cambio global no existe, el cambio absoluto no existe. Existe cambio cuando nosotros nos metemos dentro, estamos en un proceso en concreto que tiene 3 dimensiones espaciales y separamos la dimensión temporal y estudiamos que ese objeto de 3 dimensiones se está moviendo en una 4ª dimensión. Ahí es donde nosotros vemos el cambio, pero si salimos, si pudiéramos, por así decirlo, ser como Dios, porque de alguna forma ser una especie de Dios que pudiera ver el espacio-tiempo es absoluto, veremos que el absoluto del espacio-tiempo es inmóvil, inmutable, eterno. El espacio-tiempo, como tal, como bloque, es absoluto. No cambia de forma global, solo cambia de forma local. Esa es la clave. Entonces, esto lo que nos lleva es a una ontología del universo en bloque. Porque, como digo, para poder cambiar este espacio-tiempo absoluto de 4 dimensiones, tendríamos que introducir una especie de dimensión extra que nos permitiera ver desde fuera y cambiarlo. Como no hay motivo físico para introducir eso, se deduce que lo más razonable es asumir que el espacio-tiempo se comporta como un bloque entero. Y esto es lo que se llama la ontología del universo en bloque. Pensar que toda la historia del universo, todo lo que sucede en el espacio y en todo tiempo, es un único bloque que está definido desde principio hasta fin y que según como yo como observador me mueva a una velocidad o esté en un campo gravitatorio diferente, veo que ciertos sucesos son simultáneos a mí o no lo son. Pero si yo pudiera verlo desde fuera, vería que toda mi historia está escrita y que todo mi universo es un bloque. Y que el cambio solo aparece cuando consideramos porciones en concreto de este bloque, ¿vale? Entonces,
La clave aquí es precisamente esa, el universo como un todo, como un bloque inmutable, y nos podremos preguntar entonces si tenemos un problema con el libre albedrío. Porque claro, Es lo que te iba a si decir. ahora yo estoy diciendo, estamos defendiendo de la relatividad general el universo en bloque, que todo está, por así decirlo, ya escrito, que todo está ya puesto, entonces significa que yo no tengo libre albedrío, que el futuro ya está escrito. Pues en cierto modo significa eso, pero sigue libre albedrío, porque realmente el libre albedrío nosotros lo podemos entender como actuar de forma consecuente con nuestros actos pasados. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, me pusiera de repente a saltar, a hacer cosas raras, cualquiera pensaría que estoy loco. No pensaría que estoy actuando como una persona consciente que está siguiendo todo lo que ha hecho en el pasado, sino que estoy actuando como un loco, sin ningún tipo de sentido. Sin embargo, si yo ahora, por ejemplo, sigo con esta conversación de la misma forma que lo estoy siguiendo, de forma consecuente a cómo lo estaba haciendo antes, uno pensaría que sí que estoy siguiendo mi libre albedrío, estoy siguiendo mi forma consecuente de hacer las cosas. Entonces, en ese sentido sí que se puede mantener el libre albedrío como eso, como actuar consecuentemente con lo que había antes. Pero sí que es verdad que desde este punto de vista del espacio-tiempo, el universo en bloque, sí que se observa que estaría como todo ya escrito de alguna forma, por decirlo así. El espacio-tiempo como bloque es absoluto. Luego entonces, como el espacio-tiempo es una entidad en conjunto y absoluta, eh, e incluye el espacio-tiempo, incluye el tiempo, y cuando nosotros decimos que hay cambio, decimos que hay cambio respecto al tiempo, y el espacio-tiempo incluye el tiempo, no tiene sentido hablar de un flujo del tiempo, porque un flujo del tiempo implicaría que el tiempo está cambiando respecto a algo. En este caso, el tiempo no cambia respecto a nada porque el absoluto incluye el tiempo. Luego, en el universo en bloque, se refuta también el flujo de tiempo, que es lo que comentamos un poco en la serie B. Sí. Eh, la imagen del tiempo como fluido, aún así nosotros podemos ir insistiendo y decir, pero nosotros seguimos percibiendo que hay un flujo del tiempo. Nosotros seguimos percibiendo que, a pesar de todo esto, puedo entender que el universo en bloque sea absoluto, que yo vea diferentes porciones de este porque soy un ser que está aquí en tres dimensiones, que se mueve a través de esta cuarta dimensión del tiempo, pero yo sigo viendo un flujo del tiempo. Este flujo del tiempo surge realmente de lo que se llamarían los procesos irreversibles. Procesos que parece que solo tienen una dirección, que van de pasado a futuro, como por ejemplo lo que decía antes del cubito de hielo. Nosotros nos parece que el cubito de hielo se funde y se convierte en agua. Pero estos procesos irreversibles están relacionados con la segunda ley de la termodinámica y, como decíamos, es simplemente que va hacia el estado más probable. No es imposible que veamos un charco de agua convertirse en cubito de hielo. Entonces, los procesos irreversibles nos dan a entender o nos dan un parecer de que hay un flujo del tiempo que es simplemente que las cosas pasan de lo menos probable a lo más probable. Pero es una ilusión, por así decirlo. El flujo del tiempo sería como una especie de ilusión. Cuando nosotros vemos ese cambio que sucede de la misma forma, simplemente porque pasamos de lo menos probable a lo más probable. Suceden las cosas más probables, lo cual tiene sentido. Entonces, no hay un flujo del tiempo intrínseco. No es que los procesos irreversibles impliquen un flujo del tiempo como tal, sino que como nosotros vemos que las cosas cambian siempre de una forma, nos da a entender que parece que hay un flujo del tiempo. Pero como digo, no es imposible que esas cosas sucedan al revés. Es solo que es altamente improbable. Y otra cosa clave, otro punto clave que a mí me gusta mucho es que el tiempo no tiene dirección, que nosotros el tiempo no lo describimos con vectores. Es decir, un vector tiene, como hemos visto siempre en el instituto, módulo, dirección y sentido. Sin embargo, el tiempo lo describimos como un escalar, es decir, con números reales. La recta de números reales no tiene dirección ni sentido, pues es decir, los números reales no tienen dirección ni sentido, simplemente son escalares. Luego, desde ahí tampoco se puede argumentar que el tiempo tenga un sentido como tal, ¿vale? Entonces, la simetría no está en el tiempo, la simetría está en cómo nosotros vemos los procesos irreversibles que suceden, que van de lo menos probable a lo más probable. Así que se puede concluir que el tiempo es, por así decirlo, una especie de propiedad emergente de un sistema de cosas que cambian. Es decir, el espacio-tiempo es absoluto y lo que nosotros percibimos como tiempo, que realmente es el cambio que nosotros vemos en el mundo, es algo que emerge, es una especie de propiedad que emerge, una propiedad emergente, a partir de un sistema de cosas que cambian. Al igual que, por ejemplo, la vida es una propiedad emergente a partir de la interacción de muchísimas moléculas. La vida no es algo fundamental, sino que la vida es un concepto, es algo que nosotros percibimos, pero que surge a partir de la interacción de muchas moléculas. Pues el tiempo sería algo similar, algo que emerge a partir de un sistema de cosas que cambian. Y entonces, pues se puede concluir eso. El espacio-tiempo, como resumen, es un absoluto, un universo en bloque, que no cambia de forma global, cambia cuando estamos en un punto en concreto de él,
como algo local, cambia localmente, y ese cambio que nosotros vemos entre los sucesos y esos sucesos irreversibles son los que nos da la ilusión de un flujo del tiempo. Pero el tiempo realmente, en relatividad general, se concebiría solo como una dimensión más dentro de ese espacio-tiempo absoluto, siendo el espacio-tiempo absoluto y el tiempo por separado de las tres dimensiones espaciales relativo para cada observador. Y ese es el modelo de universo en bloque que es por el que se aboga ahora mismo con el conocimiento que tenemos seguro que es relatividad general, que de nuevo es lo que está más contrastado experimentalmente. ¿Vale? Así como esbozando un poco. Entonces, como resumen de lo que hemos visto serie A, serie B, hemos refutado la serie A y su doctrina principal, que es el presentismo, desde varios argumentos filosóficos y también desde el punto de vista de la relatividad especial y general, y hemos visto que lo más probable es que nuestro universo siga lo que sería un modelo de serie B, que es por lo que aboga la mayor parte de los físicos teóricos hoy en día y de filósofos del tiempo. Un modelo de universo de serie B, en concreto el universo en bloque, parece ser el más adecuado. Hay otro modelo de universo en bloque que se llama un universo en bloque en movimiento, que sí que es de teoría que dice que existen pasado y presente y que el futuro es el que se mueve. Pero nosotros estamos hablando de un universo en bloque en el que pasado, presente y futuro tienen igualdad de condiciones y existen los tres siempre. ¿Vale? Entonces, el universo es un bloque, por así decirlo, un universo en bloque de pasado, presente y futuro, espacio-tiempo absoluto que no cambia de forma global. Ese es hasta donde llegamos con la relatividad general, con lo que llegamos hasta lo que escribió Einstein. Sí, bebe agua, que has dado aquí una lección magistral. Porque este es un programa que habrá que ver varias veces para apuntar todas las ideas y todo lo que se está diciendo. Porque, ya intento explicar lo mejor que podía, pero es que sí, bastante muy bien, vamos, digo que te digo que está muy bien, o sea, muy bien, muy bien. Vale, ¿quieres comentar más asuntos, no? Pues, bueno, continuamos, Álvaro, en esta tercera sección del programa. Ya digo que, como sabéis todos los espectadores, el Zoom nos secciona un poquito en esto, pero bueno, hacemos. Nos habíamos quedado finalizando la ontología del universo en bloque y quería dar paso al tiempo en la cuántica, o sea que si quieres, todo tuyo. Vale, ya para finalizar, hablar brevemente de las perspectivas que podríamos decir que ahora hay tiempo, porque hemos llegado desde, como hablábamos antes, ¿no? Desde las primeras civilizaciones, hemos pasado por Newton y hemos llegado hasta la relatividad de Einstein, que es hasta 1915. Pero la otra gran revolución de la física que hubo en el siglo XX y que es clave ahora mismo es la cuántica, precisamente. Y la cuántica también tiene cosas que decir respecto al tiempo. Como comentamos antes al principio, cuando estamos esbozando un marco general de la física, la cuántica, las magnitudes que eran continuas pasan a ser discretas, como por ejemplo la energía. Nos preguntábamos también si el tiempo podría tener también este comportamiento discreto que tiene el resto de magnitudes. Creemos que sí, y probablemente una teoría de la gravedad cuántica que esté contrastada experimentalmente y que sea válida, nos indique que el tiempo y el espacio, los dos, estén cuantizados en unidades mínimas, probablemente la longitud y el tiempo de Planck. Que sabemos que son las unidades mínimas que ahora mismo que se podrían llegar a medir en teoría. Experimentalmente no estamos cerca de eso, ni mucho menos, hay energías mucho más altas. Lo que pasa es que el problema principal que tenemos en la física es la gran crisis de la física teórica desde mediados del siglo XX, es que nosotros tenemos 4 interacciones fundamentales en el universo: electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y débil, y gravedad. Electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y débil, se ha conseguido darles una descripción mezclada de relatividad especial con cuántica. El problema es que no tenemos ninguna descripción, tenemos una descripción que nos mezcla gravedad con relatividad especial, que es relatividad general, pero no tenemos ninguna descripción que nos mezcle la gravedad con la cuántica de forma satisfactoria y que sepamos que es un modelo válido de la naturaleza. Es lo que se llama una teoría de la gravedad cuántica. Hasta que no tengamos una teoría de la gravedad cuántica, no podremos dilucidar si realmente el tiempo es discreto o cuál es la verdadera naturaleza del tiempo. Pero sí que es verdad que, basándonos en los principales modelos o teorías que tenemos ahora mismo, podemos decir un poquito por dónde están yendo los derroteros, los tiros. Como hablábamos antes, que de la teoría de cuerdas, se ha vendido siempre como el modelo de teoría del todo, que unificaría todas las interacciones, pero teoría de cuerdas no nos diría mucho más allá del tiempo si al final fuera cierta. Hemos estado viendo antes que no tiene pruebas experimentales por el momento, pero en el caso de que fuera cierta tampoco diría mucho más sobre el tiempo más allá de lo que ha dicho la relatividad general, porque en teoría de cuerdas sí que es verdad que se sigue viendo el tiempo como una dimensión más, al igual que en teoría igual que la relatividad general, y además se ven unas 7 dimensiones espaciales extra que estarían como comprimidas, ¿vale? Estarían comprimidas, pero no nos dice nada más allá del tiempo. Probablemente en teoría de cuerdas
a no ser de que se hiciera algún descubrimiento en concreto, el tiempo se seguiría viendo como el universo en bloque, como se ve en relatividad general. Sin embargo, hay otros modelos que no son tan ambiciosos como la teoría de supercuerdas o teoría M, que trata de unificarlo todo, pero que sí que tratan de hablar de lo que sea la gravedad cuántica como tal, simplemente mezclar gravedad con, es decir, relatividad general con mecánica cuántica, sin unificarlo con las demás cosas. La teoría principal que sigue esta perspectiva es lo que se conoce como la gravedad cuántica de bucles, que es la principal competidora de la teoría de cuerdas, podríamos decir. Lo bueno que sí que tiene la gravedad cuántica de bucles es que ha arrojado predicciones experimentales que son comprobables en laboratorio. Las pocas predicciones experimentales que arroja la teoría de cuerdas es poder ver las cuerdas que se necesitaría un acelerador del tamaño de partícula del tamaño del sistema solar para conseguir esa energía. Sin embargo, sí que es verdad que la gravedad cuántica de bucles hay diferentes modelos, pero uno de los más importantes arrojó una predicción experimental que era ver pequeñas diferencias en la velocidad de la luz según el espectro de energía que tuviera. Eso por el momento no se ha visto, por lo tanto ese modelo, por ejemplo, pues se descartaría en principio, pero sí que es verdad que lo bueno que tiene este modelo, esta teoría, es que sí que arroja ciertas predicciones experimentales que con el tiempo se van a poder ir comprobando y saber si este es un buen derrotero. A mí lo que me gusta de la perspectiva de la gravedad cuántica de bucles en cuanto a la cuestión del tiempo es que sí que dice algo nuevo sobre qué podría ser el tiempo. Y lo interesante es que en la ecuación fundamental de la gravedad cuántica de bucles, o las ecuaciones fundamentales, no aparece el tiempo como tal. La gravedad cuántica de bucles se empezó a originar a partir de una ecuación llamada la ecuación de Wheeler-DeWitt. Es una ecuación que no está bien expresada matemáticamente, pero sí que es verdad que lo interesante que tiene es que en ella no aparece en ningún momento el tiempo. La gravedad cuántica de bucles ha intentado trabajar sobre esta ecuación y todavía se está trabajando en ello para ir avanzando. En un libro que publicó Carlo Rovelli, que a mí me gustó mucho, se llama "Y si el tiempo no existiera", que fue el que me metió la semillita en bachillerato sobre la cuestión del tiempo, él expone cómo, precisamente, desde la gravedad cuántica de bucles, como el tiempo no aparece en sus ecuaciones fundamentales, empieza a surgir la cuestión de si el tiempo podría no ser realmente un componente fundamental del universo. Es decir, ya no tener ni el papel, no cumplir ningún papel en el universo más allá de una mera ilusión. Es decir, que el tiempo realmente no existe. El tiempo realmente es simplemente como una propiedad emergente de las cosas, como hablábamos un poco antes, que esa perspectiva sí que se sigue, pero que únicamente tiene cabida en nuestra mente para entender el cambio. Nosotros simplemente en el mundo existe el cambio y nosotros, como vemos esa continuidad en el cambio y tenemos recuerdos también, que aquí se va a tener un poquito la psicología, etcétera, de lo que había antes, pues percibimos que existe un tiempo, pero que en realidad ese tiempo no existe. Vemos un continuo, percibimos un continuo, pero ese continuo en realidad no existe, es el producto de nuestra mente. Entonces, la gravedad cuántica de bucles, como digo, como no tiene el tiempo en su ecuación fundamental, sí que arroja esa posibilidad de que el tiempo no exista como algo fundamental del universo, sino más allá del fenómeno emergente que podría surgir, por ejemplo, a partir de las interacciones entre los constituyentes fundamentales del universo. En la gravedad cuántica de bucles, estos constituyentes fundamentales se llaman bucles o lazos, ¿vale? Y sí que postula que hay una discreción en el espacio y que a partir de la interacción entre la discreción de esos componentes del espacio surgiría el tiempo como fenómeno emergente. También Carlo Rovelli publicó otro libro en el cual abordaba también el tema de la segunda ley de la termodinámica, el tema de la dirección de la entropía, la flecha del tiempo, y defendió un poco esto que comentábamos antes, que simplemente el universo evoluciona hacia un estado más probable. Si el Big Bang no hubiera sido un estado de mínima entropía, no habría evolucionado un estado más probable, no habría evolucionado de esa forma que nosotros vemos la flecha del tiempo. Entonces, la flecha del tiempo es simplemente consecuencia de que en el inicio del universo hubiera un estado de mínima entropía, pero no necesariamente hay un flujo del tiempo como tal. Entonces yo creo que ahí la perspectiva de la gravedad cuántica de bucles es interesante a considerar, aunque no sea una teoría ni mucho menos comprobada experimentalmente, y probablemente tampoco sea la descripción definitiva del universo, de las leyes fundamentales, pero sí que nos da ahí unas cuantas ideas de que el tiempo podría ser una ilusión, que el tiempo podría ser solo un producto de nuestra mente, que el tiempo no existe a nivel fundamental, que son ideas interesantes a considerar y sobre las que reflexionar. Y ya como última puntualización interesante, ha salido hace poco, creo que te lo comenté, Miguel, un estudio filosófico que se ha publicado en Oxford, que es este de aquí, no sé si se verá. Sí, me lo comentaste. Pone Out of Time, ¿no? Sí, son 3 filósofos, son creo que recordar 2 de la Universidad de Australia, otro de Oxford, si no me equivoco, que lo que han estado trabajando es que siguiendo esta perspectiva de que se sigue bastante hoy en día de que el tiempo probablemente sea más que nada una ilusión, que no sea algo real, algo con una existencia fundamental, tratar de construir un modelo filosófico
sí la existencia del tiempo. Es decir, dado que la tendencia parece seguir a que el tiempo es simplemente un fenómeno emergente y no existe algo fundamental, pues al igual que los otros modelos de tiempo que hemos visto, el presentismo, el universo en bloque, etcétera, sí que asumen la existencia del tiempo como algo fundamental, ya sea como una dimensión o por lo menos que existe el presente. Aquí tratar de crear unos nuevos modelos filosóficos de los cuales no se introduzca el tiempo de ninguna forma más allá de como un fenómeno emergente y que lo que se defiende es que realmente lo que existe es el cambio, que es un poco con lo que hablábamos antes, y basarlo todo en la noción de causalidad. Es decir, la noción de causa y efecto. Hay una causa y esa causa produce un efecto. Y esa noción de causa y efecto, esa causalidad, es lo que da lugar al cambio y esa ilusión del tiempo. Todavía no me lo he leído entero porque es un poquito largo, no he tenido mucho tiempo, he estado pues centrándome principalmente en leerme los artículos de McTaggart para sintetizar lo más importante y centrándome sobre todo en el área general. Pero sí que es verdad que me estoy leyendo algunos capítulos, habla también de la gravedad cuántica de bucles, y creo que es una perspectiva muy interesante el hecho de tener un estudio filosófico sobre un modelo sin tiempo, porque es, como digo, donde parece que van los derroteros de la física teórica. Así que ya, por finalizar toda la cuestión del tiempo, vemos que hemos tenido teoría A, teoría B, dos modelos, hemos refutado el presentismo, relatividad especial de la general parecen quedarse con un modelo de la teoría B, que es el modelo del universo en bloque, y parece que ahora mismo los derroteros tiran por el tema de la gravedad cuántica, en el que probablemente o el tiempo sea algo completamente discreto, al igual que el espacio, que es lo más probable, o que el hecho de que el tiempo por sí mismo no exista como algo fundamental en el universo y simplemente sea un fenómeno emergente y producto de nuestra mente, una especie de ilusión. Así que lo más probable es que, por donde van los tiros ahora mismo, es que el tiempo sea una ilusión y no exista como algo fundamental. Por delimitar un poco qué es todo esto. Y que la base de todo sea al final el cambio o incluso la causalidad, la causa y efecto. Y yo creo que con eso se cierra un poquito todo el tema del tiempo del que hemos estado hablando. Que hay mucho más que decir, siempre se puede indagar mucho más. Existen, como digo, de la teoría, por ejemplo, existen diferentes modelos, la teoría del devenir, teoría de la unificación del universo, o una modificación del universo en bloque, que sí que puede tener cierta cabida, o de la teoría B, hay otras que se llaman perdurantismo, eternalismo, etcétera. Pero yo he tratado de esbozar las más importantes, las más claves, de las que prácticamente tenemos alguna certeza y que nos guían un poquito más para entender un poco más por dónde va esta cuestión del tiempo y por dónde podemos introducir en ella si es que nos interesa el tema, por supuesto. O sea, yo creo que esto es una pequeña introducción. Sí, una introducción a la magistral. Muchas gracias. Una introducción magistral en el sentido de que has tocado una cantidad de temas extraordinarios, decía, además que has seguido un muy buen hilo argumental y creo que es una gran introducción para todo el espectador que vea este programa, ¿no? De cara a si le interesa el asunto, pues ir investigando distintas corrientes, distintas perspectivas y, bueno, me dijiste que querías recomendar algún libro acerca de esta cuestión, creo que has dicho ahora el de Out of Time y Si el tiempo no existiera también de Carlo Rovelli. Y si quieres comentar algo más, pues... Sí. Sobre bibliografía o libros que sean así interesantes, para una revisión completa del concepto del tiempo, del concepto del tiempo desde los filósofos presocráticos hasta lo que sería la filosofía de Henry Bergson, e incluso añadiendo relatividad en general. El libro que yo recomiendo es bastante difícil de conseguir porque creo que está descatalogado, se llama El problema del tiempo, de J. Alexander Boom. Está en la colección Biblioteca Jorge Luis Borges, y son dos tomitos, 1 y 2, en los cuales hace una revisión del problema del tiempo desde el punto de vista de la historia, la filosofía y la física. Como digo, empieza de los presocráticos, habla del tiempo en los griegos, en Platón, en Aristóteles, después avanza también y habla mucho sobre el tiempo en la filosofía medieval y cómo lo percibía San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, etcétera. Eso evoluciona al tiempo según Leibniz, Newton, habla también de Kant. Habla también mucho sobre Kant. Kant tiene mucho que decir en la cuestión del espacio y del tiempo, lo que pasa es que no me he tenido en ello. Claro. Y después de eso va avanzando poco a poco a filósofos más contemporáneos hasta llegar a la que sería la modernidad. Llega también a Bergson, habla de Bergson y finalmente da unas pinceladas de relatividad especial y cómo se quedó allí, porque cuando este señor escribió el libro fue eso, en el 1900 y poco. Creo que en el 25, 1925 por ahí. O sea que fue sí, joder. O sea, Bergson era prácticamente contemporáneo suyo, claro. Exactamente. Entonces, digamos que es una revisión histórica del concepto del tiempo hasta la llegada de la relatividad especial y la cuántica. Entonces, viene muy bien para adentrarse en materia y ver todas las concepciones principales que se ha tenido. Después ya, hablar un poco de todo lo que serían estos modelos, teoría, por ejemplo, para hablar bien de la serie A y serie B, recomiendo leerse el artículo La irrealidad del tiempo de McTaggart,
que son 11 páginas. Y en 11 páginas te explica con completo detalle la serie A, la serie B y los argumentos que él expone en contra de la serie A y la serie B y cómo él llega a la conclusión de que el tiempo no es real. Uno de esos argumentos los hemos expuesto aquí, que es el de la serie A, pero él en su artículo también expone el argumento de la serie B. Eso para lo que sea la serie A y serie B del tiempo, que también es fundamental. Si después queremos tener un enfoque general de lo que sería el presentismo, las definiciones de presente, y también aborda muy bien lo que es el universo en bloque, la refutación del presentismo, estos argumentos, etcétera. Gustavo E. Romero publicó un libro sí. que tiene varios capítulos. Lo bueno es que los capítulos son muy cortitos, son muy sintéticos, habla muy bien de estas cuestiones también, que se llama La naturaleza del tiempo, que lo tengo también por aquí, ¿vale? Sí. Tiene un capítulo que es el presente, introduce muy brevemente la serie A y la serie B, las esboza rápidamente, introduce el presentismo, habla de la refutación del presentismo de la realidad especial y también hace un poquito esa discusión de la hora de la que hablábamos antes. Y después ya en capítulos posteriores, que tiene también uno sobre tiempo y filosofía, tiene otro también sobre la posibilidad de viajar el tiempo, que es una cuestión que no hemos tratado y también es muy, muy interesante. Sí. La teoría especial y la teoría general permiten ciertas cosas al respecto. Y ahora también un capítulo que a mí me pareció interesante era también sobre cosmología y religión, que hablaba un poco sobre los problemas del mal, problemas de Dios, cómo sería una especie de entidad que fuera del universo. Y también habla un poco de la perspectiva de la teoría de cuerdas, etcétera, de cómo está un poco en esa situación. Entonces, para ponerse en actualidad sobre una cuestión básica como es el tiempo y la crisis de la física teórica, está bastante bien. Ni mucho menos lo recomendaría como única bibliografía, porque Romero sí que es verdad que es un físico que es muy parmenídeo. Después hay otros como Bunge, que son más de la doctrina presentista, pero sí que es verdad que aborda muy bien todos estos temas. Sí, para una introducción está muy, muy bien. Para lo que sería principalmente presentismo, recomendaría leer a Mario Bunge, que ha sido uno de sus principales defensores, y tiene muchos argumentos a favor de por qué el presentismo puede seguir siendo un modelo válido. Y también tiene contraargumentos a Romero y gente similar que han ido en contra del presentismo y a favor del universo parmenídeo, que es, o el universo en bloque, que es lo que parece indicar la relatividad general. Otro señor que también recomiendo mucho, otro libro que recomiendo mucho, es El tejido del cosmos de Brian Greene, porque sí que da ahí una perspectiva de la teoría de cuerdas, pero desde otro punto de vista, como a favor de la teoría de cuerdas. Creo que también es interesante leerlo. Y también porque tiene una introducción muy buena a nivel divulgativo de relatividad especial y relatividad general, y tiene una serie de capítulos en los que explica con mucho lujo de detalle, donde yo mejor lo he visto explicado, el universo en bloque y cómo la relatividad general y especial predicen esto. Yo ahí es donde mejor lo he visto explicado. Y también habla de la fecha del tiempo, la irreversibilidad, etcétera. Así que es otro libro altamente recomendable. Y ya para lo que serían las cuestiones del tiempo desde la cuántica, pues principalmente recomendaría, aparte de vídeos divulgativos, como por ejemplo los que tiene Javier Santaolalla, que tiene algunas recopilaciones muy buenas tiene un par de vídeos o tres sobre la cuestión del tiempo, que son muy recomendables para introducirse también. Principalmente recomendaría los dos libros que he comentado antes de Robin, El orden del tiempo y Si el tiempo no existiera, que proporcionan principalmente una perspectiva de la gravedad cuántica de bucles, pero también en el orden del tiempo habla mucho sobre la cuestión de la segunda ley de la termodinámica, la irreversibilidad y cómo esto está relacionado con la fecha del tiempo. Y ya para finalizar, el que ya tenga muchísimo interés y después de leer todo eso que he dicho, quiera meterse en lo más actual, pues Out of Time tiene muy buena pinta como estudio filosófico sobre el tiempo, sobre un modelo sin tiempo. Creo que también es una perspectiva interesante, pero tampoco lo recomiendo encarecidamente porque todavía no lo he terminado y tampoco puedo sacar conclusiones precipitadas. Pero lo que he leído por el momento me ha parecido bastante interesante, cuanto menos. Sé que ahí va un poquito de bibliografía fundamental. Sí, un poquito, muy interés. Buena bibliografía, vamos, una clase magistral ha sido el programa tanto por bibliografía como por las explicaciones que ha dado. Muchas gracias. O sea que muy bien, Álvaro. Yo ya digo que sobre filosofía del tiempo no había leído yo demasiado. Me ha venido muy bien este programa para interesarme y para tratar de ponerme lo antes posible. Así que por mi parte también personalmente te agradezco el programa, además de agradecerte venir aquí a charlar a este programa de cara a... Así que muy bien, ha quedado yo creo que uno de los programas más largos que he hecho nunca. Yo creo que ha salido un programa de aproximadamente 1 hora y media, pero bueno, la ocasión lo merece, la cuestión ha sido muy interesante y yo creo que hemos tocado una cantidad de asuntos extraordinarias. Hemos hablado tanto de la filosofía oriental antigua como hasta las perspectivas contemporáneas más enjundiosas de la mecánica cuántica en relación al tiempo. O sea que yo te agradezco mucho este programa y espero que tú también hayas disfrutado. Sí, mucho.
Y bueno, puedes venir, o sea, sabes que las puertas están abiertas y en cuanto te apetezca en otra ocasión, puedes venir a charlar de cualquier otro asunto que te parezca Genial. oportuno e interesante. O sea Muchas gracias. que si quieres nos despedimos aquí del público. Este programa pues, se emitirá pronto, así que yo te avisaré en cuanto esté y nada. Esperamos que hayáis disfrutado toda la audiencia y que hayáis tenido una libretita para apuntar todos los títulos. De todas formas, ya veréis que lo habréis visto ya los que veáis el programa de YouTube, que habré puesto imágenes de la imagen de los libros para que puedan, para que no sea necesario solamente tirar de oído. Y nada, pues muy bien. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas Pues gracias, muchas Álvaro, por gracias. venir y nos vemos en una próxima entrega. Chao. Hasta luego.